Es decir, cómo nosotros hemos llegado al momento actual. Lo cual nos sirve simplemente como una calistenia mental, porque la forma que hemos llegado al presente no determina cómo vamos a estar en el futuro. ¿Ya? Porque si ustedes comienzan a analizar, por ejemplo, el fútbol peruano y comienzan a hablar de Lolo Fernández, Manguera Villanueva, el Rodillo Azul, ¿ya? El Rodillo del Pacífico que se paseó por Europa, las Olimpiadas de Berlín, México 70, Argentina 78, los goles Cubillas, ¿ah? La gira por Europa que le ganamos a Francia en el Parque de los Príncipes, España 82, ¿ya? Claro, eso parece otro país, ¿no? A ver lo que somos ahora, ¿no? Entonces, el futuro del fútbol peruano, no se explica por Berlín, ni por México 70. ¿Ya? Entonces, el primer paso, que es el análisis retrospectivo, nos sirve para identificar básicamente cómo hemos llegado ahora, qué actores fueron importantes, qué actos, qué hitos históricos fueron importantes para llegar hasta ahora. Pero como les voy a repetir, eso no implica cómo vamos a estar en el futuro. ¿Cuántos Teófilos Cubillas hay? ¿Cuántos Lolos hay? En el futuro habrán otros jugadores, otros actores. Y claro, esperemos de que nos hagan recordar a los de antaño. Entonces, primer paso, análisis retrospectivo. Segunda fase, ¿qué es lo que hemos hecho? Identificar drivers. Con la identificación de drivers, deberíamos nosotros tener, como les decía, entre 60, 80 o más drivers que pudieran de una u otra forma explicar cómo se va a comportar el futuro. Es decir, estamos hablando de drivers que eso sí están vinculados con el futuro. Pero ¿cómo sabemos? Después de haber hecho una serie de métodos para colectar nuestros 60, 80 drivers, la pregunta es, ¿cómo sabemos si estamos bien? ¿Cómo sabemos si los drivers que hemos identificado están bien planteados? ¿Cómo sabemos si realmente estamos por buen camino o simplemente estamos fuera de foco? ¿Cómo lo sabemos? Entonces la fase 3 es justamente la fase de lo que se conoce en prospectiva, en teoría prospectiva, la apertura del conocimiento experto. Así se llama. Y estas primeras dos partes, el análisis retrospectivo y el análisis o la identificación de drivers, lo ha hecho lo que nosotros llamamos un grupo de tarea. Es decir, en el caso nuestro, que estamos trabajando aquí en el sector público, es un grupo que ha sido formado por la alta dirección de la organización, de la institución, ya con el encargo de hacer la fase prospectiva del proceso de planeamiento estratégico de acuerdo a la directiva 01. ¿Cuántas personas deberían estar involucradas ahí? Entre 8 y 12. Entre 8 y 12. ¿Cuál es el perfil? Gente que tenga experiencia en el tema, en el que maneje el sector, o la institución, o el territorio, o el gobierno local, o el gobierno regional, que tenga experiencia y que tenga de preferencia
algún tipo de estudios que estén vinculados con planeamiento. No necesariamente planeamiento estratégico, pero por lo menos planeamiento. Gente que esté abierta al pensamiento al futuro. ¿Ya? Porque si ponen gente que está pensando siempre en el pasado, no va a servir de nada, no va a ayudar. Por ahí sería bueno un par de jóvenes. ¿No? Por ahí un par de jóvenes. Y gente que está vinculado con tecnología. Es decir, gente de sistemas, gente que conozca de tecnología, para que ustedes puedan más o menos tener alguna, digamos, una idea de lo que podría estar viniendo por ese lado. Ahora, ese grupo de tarea es responsable de armar sus 60 u 80 radios. Pero, ¿cómo sabe que esos son los radios que van a explicar el futuro del proyecto? ¿Cómo se sabe? Para eso, la fase de validación de drivers o de apertura al conocimiento experto es lo que nos va a permitir saber si esos 60 u 80 drivers son realmente los que deberían estar. Y para eso se utilizan dos métodos generalmente en prospectiva. El criterio de selección de los métodos depende de cuántos expertos ustedes pueden convocar. Es decir, expertos que sean ajenos a los 12. O sea, ustedes tienen 12 discípulos y tienen que convocar a expertos que no sean esos 12 discípulos. Para eso, ustedes tienen que hacer un listado de todas aquellas personas que están vinculadas con su institución, que podrían tener una idea más o menos clara de qué cosa puede pasar en el futuro. Generalmente son personas externas a la institución, aunque es posible que podamos contarnos con gente de adentro, pero no a la mayoría con gente de adentro, porque si no, eso es una endogamia mental que no ayuda. Tiene que ser gente mayoritariamente de fuera de la institución. Y ahí vienen los problemas, porque son gente, al ser externa, poderlos convencer de que participen en el ejercicio no resulta siendo fácil. Dos, menos si lo quieren hacer gratis. ¿Ya? Para que tengan una idea, en los ejercicios de prospectiva internacionales, cuando se convoca un panel de expertos para un Delphi, estamos hablando de estudios serios, importantes, generalmente la tarifa son $1000 por contestar el Delphi. $1000. Claro, no convocan a cualquiera. Ahí puedes tener, si es un tema que implica tecnología, tú puedes tener unos 2 o 3 premios Nobel. O sea, no pienses que es una selección más o menos de un nivel no tan alto, ¿no? Estamos hablando de funcionarios internacionales, premios Nobel, expertos que tienen las publicaciones al top en el tema. O sea, estamos hablando de gente que es bastante reconocida a nivel mundial. Ahora, como les decía, hay dos métodos: el método Delphi y el método que se llama Abaco de Renier.
El ábaco de Régnier, ¿ya?, es un método bien sencillo y vamos a tratar de hacer los dos métodos hoy día. ¿Ya? Hoy día. Para eso, ¿dónde está Henry? Acá. ¿Les has pasado a todos ya el ejercicio? O sea, todos tienen el ejercicio. Todos tienen las hojitas. Ya, justo. ¿Ya? Porque eso va a servir para hacer dos cosas. Para hacer el ejercicio de ábaco, de Delphi y también construcción de escenarios. Todo nos va a servir con ese casito. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el criterio para poder trabajar ábaco o Delphi? El criterio es básicamente el número de expertos que pueden convocar. ¿Ya? El número mágico es 30. Es el número mágico, no, el número mágico es 30. Por lo tanto, si ustedes logran convocar 30 expertos o más, ascender. Si ustedes no pueden convocar a 30, hacen ábaco. Esa es la regla práctica de cuál es el criterio de selección. Ábaco es menos de 30 y método Delphi de 30 para arriba. ¿Ya? Entonces, el método, vamos a comenzar con el método más sencillo, que es el método del ábaco Régnier. El método del ábaco Régnier trabaja un código de colores. De colores. ¿Ya? Igual que el semáforo. Entonces, nosotros tenemos la posibilidad de analizar las opiniones de los expertos convocados a través de colores. ¿Cuáles son los colores del semáforo? Pues acá vamos a usar los mismos criterios, pero vamos a usar un código, digamos, que es el que se utiliza. B mayúscula es verde oscuro. B minúscula es verde claro. A mayúscula es amarillo. R minúscula es rosa o rosado. R mayúscula es rojo. Claro, entonces la B mayúscula es blanco y la N mayúscula es negro. ¿Ya? Esos son los colores que juegan en el semáforo del ábaco Régnier. Entonces, dependiendo de cuál es la pregunta, los valores que tenemos nosotros para esos colores pueden ir cambiando. Por ejemplo, ¿qué significa verde oscuro? ¿Ya? Puede significar muy de acuerdo. Verde oscuro, muy de acuerdo. Verde claro, de acuerdo. Estoy de acuerdo, pero puedo tener algún tipo de dudas, ¿ah? Pero de todas maneras estoy de acuerdo. ¿No? En el caso del verde oscuro sí es muy de acuerdo, o sea, pongo las manos al fuego por esa opción. ¿Qué cosa es amarillo? Indiferente. Indiferente. ¿Ya? Indiferente. ¿Ya? Tibio. Consigo un sal. ¿Ya? Como decía don Pedrito. ¿Ya? El rosado, ¿ya?, en desacuerdo.
muy en desacuerdo. Blanco, ¿ya? Blanco es no sé de qué están hablando, ¿ya? O sea, ¿ya? ¿De qué están hablando? O sea, en blanco yo no sé, ¿ya? O sea, no es que no le interesa, no sé, pues, no sé, ¿ya? No sé, o sea, no es mi campo, o sea, no tengo nada que opinar, no sé, pues, o sea, puede ser algo que está fuera de mi rango de conocimiento, no sé. Negro, me abstengo. Tengo poderosas razones para no decir lo que pienso. ¿Ya? Por alguna razón no quiero expresar mi opinión, por eso es negro, me abstengo. ¿Ya? Entonces, ante la pregunta, por ejemplo, ante la pregunta, ¿el señor Manuel Burga debe seguir al frente de la Federación Peruana de Fútbol? ¿Quiénes votan muy de acuerdo? Que debe seguir, ¿eh? O sea, que debe seguir el señor Burga. Que debe seguir el señor Burga. ¿Muy de acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Indiferente? Hay gente que es indiferente. Ahí está, hay personas indiferentes. Muy bien. ¿En desacuerdo? Hay una muy en desacuerdo, mayoritariamente. ¿Algunos saben de quién es el señor Burga? No sabe quién es el señor Burga. ¿A quién puede haber alguien que no sepa quién es el señor Burga? Vota blanco. ¿Alguien prefiere no levantar la mano porque hay alguna arruga que puede haber ahí mejor? Es su primo. Su primo. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cómo juega esto? ¿Ya? ¿Se dan cuenta cómo juega esta escala? ¿Ya? Ahí está, o sea, ante una pregunta. Entonces, el juego es bien simple. El juego es bien simple. Todo driver tiene dos dimensiones claves, como vimos. Todo driver tiene dos dimensiones claves. Y su posición en el futuro depende de esas dos dimensiones. Una es importancia y la otra es incertidumbre. Importancia e incertidumbre. Por lo tanto, todo driver debe ser sometido a ese análisis, al análisis de importancia y al análisis de incertidumbre. En un esquema de driver como hemos estado viendo nosotros, acuérdense la estructura de un driver. Acuérdense de la estructura de un driver. Nombre, movimientos, indicador. Ya. Nombre, movimientos e indicador. ¿En dónde radica la importancia? ¿En dónde radica la importancia de un driver? Nombre, movimientos o indicador. Movimientos. A ver. En realidad, esto es como los virus. O sea, en todo. O sea, en la integridad del planteamiento del driver. Porque esto es como un virus, acuérdense. ¿Ya? Para un virus no es importante su estructura externa, su membrana.
no es importante, no solamente es importante cómo se mete dentro de una célula, cómo se reproduce, cómo se duplica y cuáles son las toxinas que lanza. O sea, en realidad todo eso es importante. Tanto la toxina, su forma, cómo se reproduce, cómo ataca la bacteria sana. O sea, entonces, la importancia está en todo, en el íntegro del driver. Entonces, cuando ustedes quieran analizar la importancia de un driver, lo tienen que ver en su integridad. Pero, la incertidumbre sí está focalizada en los movimientos. Entonces, la incertidumbre está aquí. Si ustedes escogen lanzar un dado, ¿en qué se preocupan primero? ¿En qué se preocupan ustedes si van a lanzar un dado? ¿Cómo lo lanzan? ¿Ah? Que sea un dado que no está capaz. Claro, o sea, tiene que ser un dado que esté equilibrado, ya, que no esté cargado, que cuando lo lancen todos los lados tienen la misma probabilidad de salir. Es decir, ustedes se preocupan por eso, o sea, por el dado en su conjunto. ¿Ya? Y después se preocupan por el número que va a salir. ¿Ah? Por el número que va a salir. Entonces, esto es igual. Primero analizamos el driver en su conjunto y después analizamos los movimientos. O sea, son las dos formas de análisis que tenemos que hacer. Entonces, para eso, nosotros tenemos el abaco RENIAC para cantidades menores de 30 expertos que validen, o la encuesta del FIC cuando tenemos nosotros más de 30 expertos. ¿Ya? Entonces son las dos formas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros ponemos a consideración de los expertos? Los drivers, ¿ya? Los drivers en su conjunto y sus movimientos. ¿Ya? Ahora, el problema está que los expertos no saben prospectiva. Y si no saben prospectiva, ¿cómo ustedes le van a decir que revisen los drivers y ya están bien o no? ¿Ah? Ahí tenemos el problema. O sea, el experto que participa en la validación de los drivers no sabe prospectiva. ¿Ah? No sabe prospectiva. Es experto en el tema, pero no es experto en prospectiva. ¿Ah? Entonces, ¿cómo hacemos nosotros que esa persona pueda ayudarnos? ¿Ah? Esto es el gran problema que tienen, por ejemplo, la NASA. ¿Ustedes creen que los astronautas saben electrónica, computación, arman y desarman un cohete, una nave? ¿Ah? Tienen nociones, pues, por ahí, pero no es ahí más cuidado se tiene en que sea gente que esté sana, que no se maree, que no caiga en pánico. O sea, es eso lo que importa más que si saben o no saben cómo se arma o no se arma, pues, el cohete. Son diferentes capacidades. Entonces, pero nosotros tenemos que confiar en que ellos van a poder manejar bien la cápsula hasta el destino, ya, hacer lo que tienen que hacer y regresar. Entonces, los expertos, a los expertos tenemos que darle una ayudadita. Tenemos que darle la información masticada para que ellos puedan entender. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a trabajar
una forma en la cual nosotros transformamos la información de los drivers en información que ellos la pueden entender y pueden emitir opiniones sobre esa información que ellos han entendido. Entonces, en ese sentido, a ver, dame la computadora, la presentación, vamos a ver, para mostrar cómo hacemos eso. Ahí está. Listo. Miren eso. Eso es una encuesta Delphi simple, fácil de hacer en Excel. O sea, para que tampoco ustedes tengan que invertir demasiado en hacer una encuesta Delphi. Una encuesta Delphi cuesta, les digo así, cuesta. Existen software que uno puede utilizar, sí. Existen varios softwares para hacer encuestas en internet gratis. SurveyMonkey, hay varias para hacer encuestas. Ustedes los pueden utilizar. Algunos son gratuitos, otros hay que pagar para que puedan armarlo bonito. ¿Ya? Existen software especializados. Por ejemplo, el Millennium Project tiene el Delphi Real Time. El Delphi Real Time es un software online en la nube que permite resolver encuestas Delphi multidioma. O sea, hay 30 idiomas cargados ahí. O sea, en realidad es un software, es uno de los más complejos que hay. Su uso cuesta para los amigos $30,000. Que incluye, digamos, la gente de Estados Unidos, que es la que te ayuda a programar tu encuesta Delphi. ¿Ya? Y de paso, el Millennium Project ayuda también en la selección de los casos internacionales. Pero estamos hablando de un software altamente especializado para armar encuestas Delphi. Claro, el software te bota los resultados ya, ¿no? O sea, inmediatamente, te permite hacer 2 vueltas, etc. Pero, o más, ¿no? Pero esta es la versión más simple que hay. Esto se hace en hoja de cálculo. Esto se puede transmitir por email. Esto usted lo puede enviar por email y esperar respuestas de las personas que ustedes han seleccionado como expertos, de dentro y fuera de la casa. ¿Ya? Como ustedes ven, es una estructura de filas y columnas. De filas y columnas. ¿Ya? Entonces, si usamos nosotros encuesta Delphi, lo que vamos a encontrar son columnas. Columnas. Si nosotros utilizamos Abaco Rainier, lo único que encontramos es una columna. Es una columna de importancia, donde cada uno de los expertos va a colocar su código de colores. Su código de colores. ¿Ya? Entonces, aquí, si fuera importancia, los conceptos cambian. Entonces, en verde oscuro sería muy importante, muy importante. Verde claro, importante. Amarillo sería más o menos. O sea, ¿no? Más o menos. Ya no es indiferente, ahí es, o sea, es medianamente importante. El rosado, poco importante. El rojo, nada importante. Blanco, no puedo darle ninguna categoría de importancia porque no sé de qué están hablando. Y negro, no emito opinión porque me abstengo por alguna razón de fuerza mayor. O sea, como les decía, los códigos de colores van a depender para qué los usamos en cuanto a su interpretación.
pero la escala es la misma. La escala es la misma. Los verdes son lo positivo, los rojos son lo negativo. Y el amarillo es en el medio, ¿no? En el medio. ¿Ya? No se compromete mucho. Sí. Nos hablaba de esta diferencia del Delphi, de este otro mecanismo, Sí. y nos decía que era para uso para menos de 30 expertos. Una primera cuestión, si estamos hablando de expertos, el blanco me parece que no estaría muy bien adecuado considerar. Y el otro tema... No, espérate, después me vuelvo. Ahí, pues, están esperando que alguien me haga una pregunta así, que me diga, oye, ¿y qué cosa es un experto? ¿Qué cosa es un experto? Un experto es una persona que conoce algo más que otros. No que conoce todo, sino que conoce algo. Entonces, un experto puede conocer de los 60 drivers, quizás unos 10. Los otros 50, no los conocen. No los conocen. Porque acuérdense ustedes, ¿cuál es la raíz del nacimiento de los drivers? Algunos son políticos, otros son tecnológicos, otros son económicos, otros son ecológicos o medioambientales, otros son sociales, otros son organizados. O sea, ojo, tú no puedes tener un experto que sea experto en política, en tecnología, en fenómenos sociales. Oye, no hay. Entonces, uno es experto en algo. Y eso es lo que nos interesa a nosotros. Que el experto sea capaz de reconocer su ignorancia en muchas cosas. Y su, digamos, experticia en otros campos. Es decir, a nosotros nos interesa eso. A nosotros nos interesa eso. Por eso es que existe la posibilidad, y que en muchos casos un experto ponga blanco. Porque no sé, sobre ese tema, ese tema que está ahí no lo sé. No, luego que nos está mezclando las dos formas, porque ahí nos habla de Delphi, ¿no? Y esa sí es para más de 30 personas. Por eso. Y bueno, el ejemplo que teníamos ahí, que es para más de 30 personas. Por eso. Y este de acá para menos de 30. Así es. O sea, está hablando de los dos al mismo tiempo. Pero es que los expertos, discúlpame. Delphi en todo caso no está orientado a expertos. Está bien, pero expertos. Pero si lo voy a soltar a través de la nube. No, discúlpame. La forma como tú accedes al formato es a través de la nube. Pero tú tienes mecanismos de passwords, de cosas a las cuales tú no les dices. O sea, una cosa que está en la nube y otra cosa es que millones de personas puedan acceder. Discúlpame. El acceso en la nube significa que es un acceso que no es cliente-servidor. El acceso a la nube es que tú tú te vas a conectar a través de internet a un servidor en alguna parte del mundo. Eso significa la nube. No significa que tú abras esto a millones de personas. No. Imagínense los sistemas como fuera así. O sea, hoy día millones de sistemas están en la nube, pero todos tienen niveles de seguridad. O sea, cuidado, hay un error así de apreciación. Cuidado. O sea, a la encuesta solamente acceden los que el operador les permite acceder. En este caso, el que diseña el estudio determina sus fuentes de información. Selecciona a los expertos y dice: estas 50 personas son las que van a participar. Y saben, señores, ustedes están seleccionados. Este es su password. Entren a esta dirección: www.henryizquierdo.com. Y ustedes entran ahí, van a encontrar un botón que dice encuesta Delphi. Hacen clic ahí, le va a pedir su password, van a poner el password y recién ahí acceden a la encuesta. O sea, cuidado.
O sea, ya sea la encuesta Delphi o sea a la versión de Abaco Reinier, o sea, ¿no? Cualquiera de los dos métodos, ¿ya? Es más, en el caso de Abaco Reinier está disponible la versión del doctor Mojica en forma gratuita en internet. Claro, lo mismo, o sea, es una tabla Excel donde están los colores, o sea, tampoco no es cosa del otro mundo, pues, ya, o sea, con menos de 30 personas eso es facilito de armar, pero en fin, tampoco no es algo que demande mucho esfuerzo. Pero si nosotros vamos a trabajar Delphi o Abaco Reinier, nosotros, como les decía, tenemos que darle masticado a los que contesten la información, porque ellos no conocen de prospectiva. ¿Ya? Hay un gran error que pensar que los expertos que participan en un Delphi conocen de prospectiva. ¿Ya? Yo he escuchado muchas veces, es gente que en su vida ha hecho un estudio de prospectiva y no sabe cómo se hacen estas cosas. Por ejemplo, el Delphi japonés, que es el más conocido, que se realiza cada 5 años con horizonte 30, el Delphi japonés convoca a 5.000 personas de todos los estamentos y segmentos de la sociedad, políticos, militares, periodistas, académicos, científicos, deportistas, a toda la sociedad, 5.000 personas para que participen sobre el futuro de Japón. ¿Ah? Y entonces, ojo, ¿ah? Lo que ellos quieren es involucrar a muchísima gente. Claro, ustedes van a ver después cómo manipulamos la información. ¿Ah? En realidad, la encuesta Delphi, como el Abaco de Reinier, no son métodos estadísticos. ¿Qué significa eso? Que si ustedes se acuerdan de su curso de estadística aplicada y se acuerdan de cómo se maneja la información de una encuesta, esas reglas no se aplican. No se aplican. Es más, el método Delphi, ¿ya? En español lo llamamos encuesta Delphi, no sé por quién. Estoy tratando de averiguar quién fue el que le puso encuesta Delphi a esto. Tengo unos sospechosos ahí, pero todavía no logro encontrar quién es el primero que le llamó encuesta Delphi, que por eso es que la encuesta Delphi conduce a error. Porque esto no es una encuesta. En inglés, el nombre que se le dio inicialmente fue Delphi Polling. ¿Ya? Polling, en castellano, traduciéndolo así de la manera más castiza posible, podría ser traducido como compulsa, que es un término que bien raro lo utilizamos nosotros en Latinoamérica. En España un poquito más, pero tampoco se ve mucho. Pero esa es la palabra. ¿Ya? O sea, es una toma de opinión. Es una toma de opinión, pero no logra ser lo que en inglés se llama encuesta. Porque la encuesta se rige por normas estadísticas. Entonces, aquí nosotros nos soplamos las normas estadísticas de las encuestas. ¿Por qué? Porque el operador del ejercicio tiene la libertad de que si ve que un operador, o sea, un experto entre comillas, está resolviendo la encuesta de una manera no muy técnica o no muy veraz, simplemente lo elimino sus datos. ¿Ya? Si, por ejemplo, yo sé que ese señor sabe de compras, o sea, sabe de compras,
pero está respondiendo la parte relacionada con tecnología o con ventas, ¿ya? Y entonces simplemente tomo las opiniones de ese señor de compras, lo que referido a compras, y no tomo en cuenta sus opiniones sobre el resto. O sea, yo puedo manipular la data, lo cual en estadística eso es pecado. ¿Ah? Eso no se puede hacer, no se puede, uno no puede meter la mano. Segundo, yo voy a calificar a los expertos justamente en su experticia sobre cada tema, ¿ya? Y ahí yo tengo la potestad de darle más peso a los que son más expertos y menos peso a los que no son expertos. O sea, yo puedo tomar la decisión de no eliminar los datos que me están poniendo la gente que no es experta en aquellos temas, ¿no?, de su no experticia. Pero lo que puedo hacer es ponderar con un valor mayor los votos de los expertos. Es decir, rompo también el criterio de que cada persona tiene un voto. O sea, ¿no?, el peso de cada uno de los que están en la encuesta es uno, ¿no? Yo puedo ponderar, puedo ponerle, por ejemplo, 4 puntos a los votos de los expertos, los muy expertos, 2 a los que son medianamente expertos, y mantengo con 1 el voto de los no expertos en ese tema. Entonces, manipulo la información tratando de darle un peso mayor a los expertos. Yo puedo manejar incluso un análisis de utilizar, por ejemplo, la información de los expertos por un lado y la información de los no expertos por el otro, como si fueran dos poblaciones distintas, hablando de estadística. Y después comparar. O sea, comparo lo que piensan los expertos y los que piensan los no expertos. ¿Ya? Entonces, puede ser idealmente que ambos grupos coincidan. Si ambos grupos coinciden, bien. Pero si no coinciden, ¿a quién le hacen caso ustedes? ¿A los altamente expertos o a los no expertos? A los altamente expertos. ¿A quién le harían caso? Pero esa opinión no estaría un poco distorsionada porque bajo su criterio le han dado mayor peso a los expertos. No es que era mi criterio. No era mi criterio. A ver, no sé quiénes fueron a la conferencia de Jeremy Glenn. ¿Ya? Entonces, en la conferencia de Jeremy Glenn nos habló de que el futuro, ya hemos dejado la era de la información, estamos en la era de la tecnología consciente. Y en la era de la tecnología consciente lo que va a mandar es inteligencia artificial, procesos de manufactura 4D, computación cuántica, biotecnología sintética, ¿qué más dijo? Ya, bueno, y nos planteó así. Si yo voy a hacer un estudio de prospectiva sobre el futuro del Perú y lo convoco a Jeremy Glenn a mi encuesta Delphi, ¿qué puntaje le doy en el campo de la tecnología a Jeremy? O sea, le voy a poner igual peso a Jeremy Glenn que al señor Juan Pérez, profesor desde hace 30 años del mismo curso en una universidad de Lima X. Entonces, por eso es que digo, o sea,
Nosotros cuando trabajamos en encuestas del FIT, nosotros tenemos que ser capaces de valorar la información que proviene de los expertos. ¿Por qué? Porque el futuro es una creación colectiva. Es una creación colectiva. Y en esa creación colectiva, ¿ya?, los expertos son los que trabajan más para construir ese futuro. ¿Todos colaboramos? Sí. Los expertos son los que colaboran un poco más que nosotros. Y en esa creación colectiva es lo que nosotros nos basamos para poder armar los escenarios futuros. ¿Por qué estamos haciendo esta información del Delphi y del Abaco Renier? Lo estamos haciendo porque la información que botemos de ahí no solamente nos va a permitir decir qué drivers pasan a la siguiente etapa de construcción de escenarios, sino nos van a decir en qué condición pasan. ¿En qué condición pasan? ¿Ya? Esto es como tener 80 muchachos, ¿ya?, que dicen que saben jugar fútbol, y nosotros tenemos que entrenarlos para que formen parte de la preselección de fútbol. Y entonces les vamos a someter a unas pruebas. Y según las pruebas que vamos a hacer, vamos a saber cuántos son arqueros, cuántos van para la defensa, cuántos van para medio campo y cuántos van a ser delanteros. A lo mejor un chico piensa que es centro delantero, pero en la realidad termina siendo back centro. Back centro. Un flaco largo piensa que puede ser mediocampista. Resultó que como era flaco, largo y de brazos largos, lo pusimos de arquero. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a hacer con las encuestas Delphi. O sea, la encuesta de Delphi, Abaco Renier, nos va a reordenar nuestros 80 drivers, que en estos momentos son todos igualitos, y nos van a ayudar a saber cuál de esos van a la defensa, a la delantera, al medio campo o al arco. Entonces, para eso nos va a ayudar esto. Por eso es que lo que yo necesito es que ustedes puedan ir conociendo las estructuras. Como les decía, nosotros tenemos una columna de importancia y una columna, la siguiente columna es de experticia. Ahí le pedimos nosotros en la columna de experticia que el experto se autoevalúe y nos diga cuánto sabe, de qué, y ahí viene lo interesante, de esto. ¿Qué cosa hay acá? ¿Qué cosa hay? Ahí está la información del driver masticado para que lo pueda entender una persona que no sabe proteger. Ese casillero, esa columna, la primera columna que ustedes ven ahí, es la información masticada. Es la información masticada que nosotros se lo damos a la gente que contesta la encuesta y que no tiene por qué saber de proteger. ¿Ustedes creen que un premio Nobel sabe de perspectiva? Por ahí sabrá alguna cosita, pero el tipo no tiene por qué saber de perspectiva. Puede ser un físico, un químico, un matemático, un economista, un médico, un político. Pero el hecho de que sea premio Nobel no le da digamos, el conocimiento de la perspectiva. Nosotros se lo tenemos que dar masticado. Entonces, ¿aquí qué cosa hay? Ahí está reducido el driver a su mínima expresión, entendible por un lego. ¿Y cómo está puesto ahí? Está puesto ahí la descripción del movimiento más probable del driver. Es decir, ahí ustedes describen el driver a partir de su movimiento más probable. Entonces, esto por ejemplo fue el
el Delphi, el primer Delphi que se hizo en el país, hecho por peruanos, que fue el estudio de prospectiva en alpaca, que lo hicimos el CONAS, el Consejo Nacional de Camellos Sudamericanos, y CONCITEC, en el año 2004, y que lo aplicamos en el Congreso Nacional de Camellos en el Cusco, con productores, zootecnistas, veterinarios, había gente analfabeta que lo llenó acompañado con una persona que le iba leyendo y iba marcando sus respuestas. O sea, fue una experiencia muy bonita que se trabajó ahí, porque se mostró justamente que la herramienta podía ser trabajada a diferentes niveles de conocimiento. Y entonces acá nosotros describimos el driver a partir de su movimiento más probable. Entonces, revisen su hoja, revisen su hoja de ejercicio. Ahí ustedes van a encontrar 8 drivers vinculados con el futuro del aeropuerto internacional. Entonces, para efectos simplemente del ejercicio no hemos puesto indicadores, solamente hemos puesto nombre y movimiento. ¿Cuál es el primer driver? Línea aérea de bandera. Ya. Línea aérea de bandera. ¿Cuántos movimientos tienen? Ya. Lean ustedes los movimientos y a ver si me dicen ustedes cuál puede ser el movimiento más probable. Imaginemos que nosotros somos el grupo de tarea de nuestra institución que está armando la encuesta del FUE. ¿Ya? Y entonces ustedes tienen que trabajar en conjunto para armar el formato de la encuesta del FUE. Entonces, ¿cuál de esos 3 movimientos creen que es el más probable para el movimiento, para el driver 1? 3. ¿Cuál es el texto? Movimiento 3. El Perú no cuenta. ¿Ah? El Perú no cuenta con una línea aérea de bandera. Ya. En el futuro, en el año 2030, ¿ustedes consideran que ese va a ser el movimiento más probable? No, por eso. No piense en hoy. Ustedes tienen que analizar el movimiento más probable en el año 2030. A ver. El 2 podría ser. A ver. No, el movimiento más probable. Acá no hemos hablado de escenarios, estamos hablando de movimiento. O sea, por favor, acostúmbrese a hablar con propiedad. Acá no hablamos de escenarios, hablamos de movimientos. Si ustedes fueran médicos, hay una gran diferencia entre hígado y corazón. Aunque ustedes lo tomen en el aguadito igual, hay una gran diferencia entre hígado y corazón. A ver, 2, a ver, 2, 1, 2, a ver, ¿quiénes van por el 1? ¿Quiénes van por el 2? ¿Quiénes van por el 3? La mayoría 2. Entonces, ¿cuál es el texto del movimiento 2? El Perú cuenta con una línea aérea de bandera de propiedad minoritariamente estatal. Ya. Entonces, ustedes tienen que redactar el texto que va al formato de la encuesta Delphi o de la banco lineal, ¿ya? En futuro, afirmativo, ¿ok? Y de una forma que sea, digamos, demandante, es decir, que presione a la persona que está respondiendo en la encuesta a que emita una opinión. Dicho de la manera más simple, pónganlo entre la espalda y la pared.
a la persona que ha contestado. Entonces, ¿cómo redactarían ustedes ese texto? ¿Ya? Entonces, el Perú contará con una línea aérea de bandera con participación minoritaria del Estado peruano, pero que gozará de beneficios de ruta, ¿no? Básicamente lo que son las cuartas, quintas libertades, etcétera, 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 ¿no? O sea, ese texto es el que iría en el casillerito que está ahí. Entonces, ¿cuál es el ejercicio que vamos a hacer nosotros? Pásame de nuevo la pantallita, la encuesta del... Vamos a ver. Ok. Entonces, esto ya saben cómo se redacta. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer un primer ejercicio con banco de Reinier. ¿Qué significa eso? Que acá hay una sola columna de importancia, hay una sola columna de experticia, y aquí ya lo que vamos a hacer es el manejo de la incertidumbre. ¿Qué cosa hay acá? Ahí está la descripción del periodo desde el presente hasta el futuro a nuestro horizonte temporal, en este caso 2030. O sea, ahí vamos a tomar del 2015 hasta el 2030 periodos en los cuales ese evento puede ocurrir. Pero esto va con el abanico completo. ¿Qué significa eso? Va desde el ya ocurrió hasta el nunca. ¿Ya? Hasta el nunca. Entonces, ¿cómo se maneja esa parte? Primera columna, ya ocurrió. ¿Por qué es importante poner ya ocurrió? Es decir, ¿por qué? Porque el driver puede ser un driver de tan corto plazo que ya se está gestando y que prácticamente ya está construido, y por lo tanto no tiene incertidumbre casi. Si no tiene incertidumbre, ya no es un driver. Si no hay incertidumbre, no es un driver. Hola. ¿Ya? Ojo. Ustedes, el momento en que algo ocurre, ya dejó de tener incertidumbre y dejó de ser un driver. ¿Ya? ¿Cuándo dejó de ser un driver? A elecciones municipales Lima, del que día fue 5 de octubre, ¿no? Ya. Ya, o sea, el momento que ya teníamos los conocimientos de los resultados, ya dejó de ser un driver. Entonces, nosotros aquí tenemos que partir de ya ocurrió. Esto es clave. Si ustedes participan en encuestas Delphi donde no hay ya ocurrió, quien lo ha hecho, mándenlo a que estudie de nuevo, porque tienen que, y van a darse cuenta ustedes, si ustedes entran en internet y ponen Delphi, ¿ya? Van a encontrar posiblemente 2 o 3 Delphis que están paseando por el mundo abiertos. Hay Delphis abiertos que ustedes pueden entrar y van a ver la estructura de esos encuestas, y posiblemente por ahí van a encontrar algunas que no hay. El ya ocurrió. El ya ocurrió es clave. ¿Ya? Después, ustedes van a construir periodos, ¿ya? Que pueden ser, dependiendo de la naturaleza del tema,
¿Ya? ¿Cuán rápido cambian los acontecimientos? Pueden ser 2 años, 3 años, 4 años, ¿ya? Los rangos de los diferentes periodos donde podría ocurrir. Un detalle clave: en algún momento de estas columnas tiene que estar el horizonte. Por ejemplo, en este caso de este estudio, el horizonte era 2015. Y ustedes pueden ver acá 2012, 2015. Es decir, acá hay una línea imaginaria. Aquí hay una línea imaginaria que los que contestaban el Delphi no sabían. No la sabían. ¿Por qué? Porque ustedes ven la estructura, el cabezado, no hay fechas. Y todo estudio de perspectiva necesariamente tiene que describir un horizonte. O sea, no existe el estudio de perspectiva a secas. Existe el estudio de perspectiva al año 2025, 2030, 2050. O sea, en este caso era este estudio prospectivo de la alpaca al 2015, pero no se puso a propósito para no influir sobre las personas que iban a participar, porque aquí estaba la línea imaginaria. Hay una línea imaginaria, y entonces después de esa línea imaginaria, que en nuestro caso es 2030, podemos tener 1 o 2 periodos más, y después el famoso más allá de él, que puede ser, por decir, si fueran cada 5 años, 2031, 2035, y el otro más allá de 2035. Si esto es en 2030, este periodo puede ser 2031, 2035, y acá más allá de 2035. Y después cerramos siempre con nunca. Nunca. ¿Por qué es importante el nunca? ¿Qué pasa si la gente te marca nunca? ¿Qué pasa si mayoritariamente la gente dice nunca va a pasar eso? Tampoco sería un driver. ¿Ah? No sería un driver. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué piensan ustedes así? ¿Sobre qué están trabajando? O sea, ¿sobre qué están dando su opinión los expertos? Ya, y para construir esto, ¿sobre qué han partido ustedes? ¿Cuál es la base de este texto que está acá? Es el movimiento más probable. Ah, es el movimiento más probable que ustedes piensan que va a ocurrir, y por eso es que ustedes han construido ese texto. Si sale nunca, ¿qué significa? ¿El driver está mal? Ah, el movimiento que ustedes seleccionaron como más probable, la gente considera que no es el más probable. Entonces, el problema no está en el driver. El problema está en el movimiento que ustedes seleccionaron. Acuérdense que esto es un método para validar. Justamente lo que queremos es eso, que la gente experta a la que hemos convocado nos diga si nosotros estamos yendo bien o no. Y entonces, por eso el nunca resulta siendo aquí un filtro claro. Entonces, no se olviden del nunca. No se olviden del nunca. Ahora, si ustedes van evaluando la encuesta, van tabulando la encuesta, y resulta que mayoritariamente la gente dice que la importancia es baja o muy baja, dependiendo si están usando Delphi o AOC Renier, bajo, muy baja la importancia, mayoritariamente, ¿qué hacen ustedes? ¿Ah? Ahí sí el problema está en el driver. Significa que ese driver, su peso específico en la construcción del futuro resulta siendo débil, y por lo tanto sería bueno reemplazarlo por uno que tuviera una mayor capacidad de generación de futuro. ¿Ya? Pero sí hay en el tema. En el extremo,
en que la mayoría de los drivers que ustedes han puesto en consideración de los expertos, la gente experta les dice que su importancia es baja o muy baja. ¿Qué significa eso? No solamente driver, estamos hablando de todos los drivers. Claro, si ustedes, los 60 drivers que ponen a consideración, 48 le dicen que es baja o muy baja, eso significa que ustedes apuntaron para otro lado. Apuntaron a otro lado. Acuérdense que estos métodos, la encuesta Delphi y el Abaco Rainier, son métodos para validar y saber si nosotros estamos avanzando bien. ¿Ya? Estamos avanzando bien. Entonces, ¿por qué? Porque si los drivers pasan esta etapa, ya entramos a construcción de escenarios. Ya entramos a construcción de escenarios. Entonces, ¿cuál es el ejercicio que tenemos que hacer nosotros ahora? Es trabajar en ambos casos, digamos, tanto en Abaco Rainier como en encuesta Delphi, los formatos para que ustedes los puedan presentar a sus expertos. ¿Ya? Entonces, los grupos formados, ¿dónde están los grupos? Los 3 grupos. ¿Ya? Ahora, los 3 grupos ahora van a trabajar sobre el ejercicio. O sea, es que si deberíamos trabajar sobre los drivers que ustedes han creado, pero como no tenemos los drivers que ustedes han creado, me adelanté prospectivamente hablando y les traje el ejercicio para que trabajen los 3 grupos, trabajen sobre el mismo material. Pero yo lo que sí necesito es que cada grupo construya su propio formato para que se acostumbren a trabajarlo. ¿Por qué? Porque dentro de la directiva 01 lo que se habla es de la encuesta Delphi. O sea, nos obliga a hacer una encuesta Delphi. La pregunta que yo me hago es, ¿en todos los casos vamos a tener más de 30 expertos? ¿Ya? ¿Vamos a tener más de 30 expertos? No siempre. ¿Ya? No siempre. Entonces, lo que le digo es, ¿qué hacer si no tenemos 30? O sea, ¿de dónde sale el 30? Es del análisis que ustedes saben del análisis de relevancia que pueden tener los resultados en función de los grandes números, etcétera, 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 ¿no? Por eso es que 30 resulta siendo el número mínimo para trabajar una encuesta Delphi, ¿no? Asumiendo que la población representa una población suficientemente alta, que 30 es el número de tamaño muestral que es igual a la raíz cúbica de la población. A ver, más o menos, ese es el esquema, ¿no? O sea, ese es el esquema. ¿Ya? Entonces, para todos los efectos es 30. Si quieren encontrar los resultados, ahí les puedo alcanzar el documento básico del método Delphi que lo trabajó Ted Gordon. ¿Ya? Si quieren, les paso el documento primigenio. ¿Ya? Lo que los gringos llaman una palabra que es fea para nosotros, pero en análisis científico sí se utiliza, pero cuando se habla del trabajo inicial de un científico donde se plantea una propuesta, un marco conceptual, la palabra que se utiliza en la jerga científica es seminal, pero para nosotros resulta siendo fea, ¿no? Pero es así. O sea, ustedes ven los trabajos seminales de los grandes científicos, no es, para nosotros en castellano no nos sirve, ¿verdad? Pero si alguien quiere ese trabajo, el primero de Ted Gordon, me lo piden y yo se lo paso a su correo. ¿Qué año, pues? 1960, 59, 58, debe estar por ahí, es antes de los 60.
¿Ya? Pero entonces, por favor, ahora trabajen, en primer lugar, trabajen la encuesta del FI y después armamos el formato para trabajar método de relleno. ¿Ya? A ver. Pueden hacerlo en papel, en Excel, en computadora, en Excel, como gusten, pero yo quiero que ustedes tomen el trabajito de armar su encuesta. No es nada del otro mundo. No es nada del otro mundo.